de investigaciones sobre los efectos cancerígenos de la dioxina. La historia comienza en Nitro, en una fábrica de Monsanto que fabrica un potente herbicida denominado 245T. En 1945, una explosión provoca efectos inesperados. 228 obreros desarrollan una enfermedad muy desfigurante, el cloracné. La causa es la dioxina, un subproducto altamente tóxico que contiene el 245T. El 245T era el componente principal del agente naranja, el defoliante empleado por el ejército americano en la guerra de Vietnam. En los años 60, 40 millones de litros de agente naranja fueron arrojados en el sur del país, es decir, 400 kilogramos de dioxina pura. 3 millones de personas fueron contaminadas, entre ellas miles de soldados americanos. 40 años después de la guerra, la dioxina continúa causando víctimas. Se dice que actualmente el veneno provoca cáncer y graves alteraciones genéticas. En 1978, cuando los veteranos de guerra estadounidenses demandaron a los fabricantes del agente naranja, exigiendo una indemnización, Monsanto financia 3 estudios sobre los efectos a largo plazo de la dioxina. La compañía pagó a científicos para que compararan el estado de salud de los trabajadores afectados 30 años antes en el accidente de la fábrica de Nitro, con el de los trabajadores no afectados. 2 personas conocen muy bien ese estudio. William Sanjur, que dirigía el Departamento de Residuos Tóxicos de la Agencia de Protección Ambiental, y Gerson Smoger, el abogado defensor de los veteranos de la guerra de Vietnam. En 1990, la doctora Kate Jenkins, una de mis colegas en el EPA, elaboró un informe alegando que ciertos estudios realizados por Monsanto eran incorrectos. Si hubieran sido realizados correctamente, los resultados habrían sido los opuestos a los obtenidos por Monsanto. Sus estudios demostraban que la dioxina no es un agente cancerígeno para el hombre. Tenían los datos de las investigaciones y manipularon su interpretación para llegar a la conclusión que querían. Una investigación jamás se hace así, jamás. Pero así fue como consiguieron lo que querían. Más tarde descubrimos que había 5 personas con cáncer, que en uno de los estudios habían sido registradas como expuestas a la dioxina. En el otro estudio, esas mismas 5 personas eran presentadas como no expuestas. Al introducir esas 5 personas en el grupo de no expuestas, provocaban la impresión de que había los mismos casos de cáncer en ambos grupos. De esa forma llegaban a la conclusión de que no había ninguna diferencia. Fue así como miles de veteranos de guerra vieron rechazada su demanda de una indemnización por haber sido expuestos al agente naranja. Esos estudios afectaron a toda la legislación en Estados Unidos durante 7 o 9 años. Como Kate Jenkins era una buena científica y una buena empleada de la EPA, y una persona valiente, dicho sea de paso, envió un informe al Consejo Científico de la EPA solicitando que se examinaran de nuevo esos estudios para comprobar su metodología. De hecho, jamás se ha investigado a Monsanto. Nadie investigó esos 2 estudios, nadie. La única investigación que se llevó a cabo fue sobre Kate Jenkins, la persona que dio la voz de alarma. Su vida se convirtió en un infierno. La acosaron, la obligaron a cambiar de trabajo, la persiguieron. ¿Cree a Monsanto cuando dicen que sus transgénicos no representan ningún problema para la salud? No me creo ni una palabra de lo que dice esa empresa, nada. Todo lo que dicen debe ser minuciosamente verificado por personas independientes, con la condición de que sean competentes y realmente independientes.
Efectivamente, para demostrar la inocuidad de la soja Roundup Ready, Monsanto realiza un estudio que se publicó en 1996 en una revista científica importante. Supuestamente, medía los efectos de la soja transgénica sobre la salud de los animales, en especial sobre las ratas. El estudio fue cuidadosamente desmenuzado por un científico danés ya fallecido, el noruego Ian Prime. Para mí, este estudio tiene muy poco valor. Resulta decepcionante, sobre todo sabiendo que sirvió de base al principio de equivalencia sustancial. Hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, esta frase: los estudios sobre la alimentación de los animales nos proporcionan la seguridad parcial de que no hay cambios importantes. ¿Cómo que parcial? Eso no es suficiente. Yo quiero el 100% de seguridad. Por ejemplo, en la página 723 se puede leer: salvo por su coloración más marrón, los hígados parecían normales durante la autopsia. ¿Cómo se puede decir eso sin estudiar el interior del hígado? Sin estudiar las muestras al microscopio para ver si no hay diferencias. Además, usaron ratas viejas. Cuando se quieren ocultar los problemas, no hay nada mejor que coger animales adultos, porque son los jóvenes los que permiten observar si se ha producido alguna modificación. Podemos afirmar que se trata de mala ciencia, porque proporcionan muy pocos datos. ¿Intentó conseguir los datos originales del estudio sobre las ratas? Yo no, pero un colega sí. Fue muy largo y frustrante, porque tuvo que ir de despacho en despacho. Y finalmente, la respuesta fue negativa. Si no hay nada que ocultar, no debería ser un problema. Los datos deberían estar a disposición de todo el mundo para que se pueda trabajar con ellos. Pero cuando vemos que se ocultan los datos, todos sospechamos. Nos preguntamos por qué los ocultan así. De cualquier forma, una cosa es segura. Fue gracias a esos estudios insuficientes por lo que los transgénicos de Monsanto invadieron el mundo, principalmente América del Norte y del Sur, Asia y Australia. En 10 años los cultivos transgénicos se han extendido por más de 100 millones de hectáreas. El 70% son resistentes al Roundup y el 30% restante ha sido manipulado genéticamente para fabricar un insecticida denominado BT. Desde 2001, la compañía publica un documento titulado The Pledge, la promesa, una especie de carta ética en la que intenta responder a sus detractores justificando sus prácticas. En el corazón de su oposición a los transgénicos se encuentra singularmente la cuestión de las patentes. Eso que Monsanto llama sus derechos de propiedad intelectual, que deben proteger sus inversiones. En América del Norte, cualquier granjero que compre semillas transgénicas debe firmar un contrato de empleo de la tecnología, mediante el cual se compromete a respetar la patente que la compañía posee sobre el gen manipulado. En Estados Unidos, los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes. Por esa razón, no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente. Es una protección para Monsanto y las empresas dedicadas a la biotecnología, porque han invertido muchos millones de dólares para crear esta tecnología nueva. ¿Cómo puede saber Monsanto que alguien ha vuelto a plantar sus semillas? No sé responder a esa pregunta. ¿Cómo puede saber que alguien ha plantado de nuevo sus semillas? Es una buena pregunta para Monsanto. La pregunta es tan delicada que Monsanto prefiere ignorarla haciendo bellas promesas. En el caso de que aparecieran variedades que nos pertenecen de forma no intencionada en las tierras de un agricultor, nos comprometemos a encontrar una solución que satisfaga tanto al agricultor como a nosotros. Pero la realidad resulta mucho menos idílica.
El Centro para la Seguridad Alimentaria de Washington